pueblos ya tenemos heredad, milagro de tierra y cielo, milagro de eternidad. La historia de Corrientes de por sí es apasionante, como que también es apasionante quienes la protagonizaron. Enfilados naranjales, chinas maduras, quebradas sobre el maizal, y tu sol ardiente que vuelve la tierra arena, y hoy quema mi sangre cuando al recordarte digo este cantar. De Caacatí a Turucuyá, más de 15 leguas hay que atravesar. Voy al trotecito, cruzando el palmar, cantando bajito, pronto he de llegar. Chicos, hicimos bajar para un acontecimiento muy importante. Hoy tenemos el gusto de estar con un historiador prestigioso de nuestra provincia, el señor Juan Carlos Rajo. Así que le vamos a escuchar y atender con mucho respeto y le vamos a dar la bienvenida con un fuerte aplauso. Bueno, estamos en... Buenas tardes, chicos. Yo cada que empiezo mis charlas en los colegios secundarios, así donde me invitan y voy, y les soy franco, me acuerdo de mis profes, del rector. Yo era, no sé si el peor alumno que tuvo mi colegio y la provincia, era realmente... Y después me avergoncé un poquito, porque veía que me faltaba... Era como que me faltaba yerba en el mate, viste, que vos te pongas a tomar y que... Y entonces después que terminé el colegio, que no sé ni si lo terminé, me hice todo de nuevo, 2 o 3 veces, el bachillerato de nuevo. Entonces, en homenaje a ello, a aquellos profes que yo no le atendía mucho porque tenía otras cosas que hacer en mi juventud, es que trato después lo que he aprendido de volcar sobre ustedes experiencias y cosas que tienen que ver con el complemento en la vida de una Argentina que yo le cuento, tiene una hermosa historia, pero ustedes saben que en los últimos años, 30, 50, 70 años, han contado un poquito con otra intención la historia, entonces como que nos hicieron un piso medio flojo. Y eso no es bueno, porque es como que a ustedes le empiecen a contar la historia de la familia y le diga el abuelo, sí, vino el bisabuelo, vino de Armenia o de Japón, o vino de Turquía, o vino de Francia, o de Italia, los que muchos, pero el bisabuelo, vos sabés que... Y no sé con qué intención, quizás sea un vecino el que te cuente ese, y vos decís, pero la pucha, mi historia familiar es medio... Y no es así, porque la historia familiar del abuelo, del inmigrante que ha venido, es realmente enorme, preciosa, que en aquellos tiempos donde los barcos, se imaginan lo que era, se cruzaban los 10.000 kilómetros de agua en el mar, a veces hacinados en bodegas, en camarotes que ni existían, pero ellos venían en busca de una esperanza, de un sueño, de una posibilidad, porque en Europa, en muchos casos, habían totalitarismo, habían guerras, y se llegaron hasta acá, hasta el Río de la Plata.
Y eso tiene un porqué y tiene una lucha, dificultades que supieron atravesar con coraje. Hay matrimonios que por ahí venía el hombre primero a ver qué posibilidades tenían en este suelo. Ustedes saben que después, en muchos casos, familias hermosas de hoy, a los 10 años o 7 venía la esposa, venían los hijos y comenzaron a formarse familias hermosas. Y algún defecto podía tener un tío, pero nada que ver con lo que nos contaron la historia, que hacen aparecer, algunos malintencionados, a personajes enormes de nuestra vida institucional sobre todo. No se pone en discusión San Martín ni Belgrano, porque por ahí pueden quedar en ridículo, aunque hay algunos que por ahí sí, para darle cierta originalidad a su persona o a su charla, dicen que San Martín era más lindo que Rafo, y ahí ya macanean, pero era. Te cuentan pavadas, tonteras que no tienen que ver con la esencia de las cosas. Porque es cierto, yo también les digo, chicos, y aprovecho mi experiencia y mi observación así en la vida. Uno puede ver una persona y parece completa, y yo digo, a algunos por ahí le falta una tajada, como la pelota de fútbol, ¿viste? Entonces medio quedan como de rugby y no se le nota a veces a la gente, porque es cierto, hay que tener cuidado o prevención. Hay algunos que no tienen todos los patitos en fila, como dicen, y vos no notás, ¿viste? Está bien, por ahí puede ser producto de alguna falencia, a lo mejor, de nacimiento físico, porque, bueno, pero no todos somos redonditos. Entonces tenemos que tomarnos en consecuencia con esa observación, y de ahí nacen también en esa situación personajes a quienes les llaman los psicópatas o los paranoicos, que son personas casi que aparecen normales, pero después producen hechos en la vida que son tremendos. ¿Por qué? Porque el psicópata es igualito a cualquiera de nosotros, inclusive algunos muy inteligentes, pintones, seductores, en el sentido de que te venden una posibilidad que parece el paraíso. Y los que están, inclusive, no solo lo aplaudan, sino que hasta lo consagran, por ahí o gobernador o presidente de la República. Ese es el caso de Juan Manuel de Rosas, por ejemplo, pero tenía una psicopatía en el fondo, que es lo que terminó revelándose en su personalidad y terminó en una de las tiranías más sangrientas de la historia argentina, de 1825 a 1852, que es cuando en la batalla de Caseros logramos que deje de gobernar Buenos Aires y con Buenos Aires todo el país. Un caso. Tenemos un caso en el Paraguay que ahora se va a cumplir este mes de abril, el 13, 150 años de una brutal invasión del Paraguay. Brutal, les digo, porque no era un paisito el Paraguay que no tenía poder ofensivo, se venían preparando. Y Francisco Solano López era el clásico paranoico, o el que no mide las consecuencias de lo que va a hacer, y así llevó a su pueblo casi al exterminio, donde fue una matanza terrible entre las fuerzas de Argentina, que tuvieron que poner el freno, porque si no te invaden la provincia. Eso está el relato de las 5 cautivas que secuestran y la llevan a peregrinar por todo ese camino enormes de pantano y de vicisitudes. 5 cautivas con nombre y apellido que son como un símbolo de ese secuestro, pero eso sucedía en distintos pueblos, porque entraron con una fuerza. ¿Y cómo se llama eso? Lo que hizo Solano López en el Paraguay invadiéndonos se llama una fuga hacia adelante, que es como provocar un sentimiento patriótico falso
para que su pueblo lo acompañe, y es para disimular la situación política que estaba viviendo, porque el padre antes de morir le dice, basta de dictaduras, porque el Paraguay venía de dictadores en dictadores, armaos la república y que el pueblo vote, se expide y vivan en democracia. Y eso venía pidiendo el pueblo paraguayo, y eso es lo que él sintió, esa necesidad de expansión, de ir a abrazar, digamos, territorios brasileros y otras cosas, y terminó en esta masacre de su pueblo. Y eso es lo que hizo un delirante en los últimos tiempos nuestra Argentina, hace 33 años hoy, que fue el presidente Leopoldo Fortunato, si mal nombre, Galtieri. El proceso militar se venía dando de 7 años, y el pueblo argentino ya empezó a solicitar reclamos de que basta, vamos a empezar a votar, a ver cómo es. Y él a lo mejor venía pensando en algo así, pero ¿qué pasa? Se le ocurre a este hombre, 2 de abril de 1982, se le ocurre, produce el hecho, y nuestro pueblo, que viene con otros problemitas que yo le voy a contar de razonamiento, ante el anuncio de ese hecho delirante porque no evalúa el contexto y la circunstancia, manda a nuestro ejército con las diferencias enormes tecnológicas de potencias del mundo. Yo no escuché en esa época que estaba en Buenos Aires solamente a 2, 3, 4 hombres un poco políticos de ese tiempo que se expidieron públicamente y dijeron esto es una barbaridad. El resto llenaron la Plaza de Mayo como no lo habían llenado ni Perón en su historia, ni Alfonsín en la Avenida 9 de Julio después. Se fue todo el pueblo y somos patrioteros porque nos gusta, ¿viste? Y ese es el defecto que tiene una historia mal contada. Ese es el nacionalismo patológico que nos metieron adentro. Entonces, es el que producen estos hechos lamentables. ¿Por qué? Y porque Malvinas no tenía que haber sucedido como sucedió ahí. También se produce una controversia entre juveniles, bandas de subversivos, ataca y el ejército y otra guerra que no tenía que haber sucedido, chicos. En un país normal esas cosas no suceden, pero como venimos rengueando con nuestra Constitución desde 1930, que se interrumpe el proceso político por un golpe militar de Uriburu, venimos con esos desencuentros. Pero eso no quiere decir que no hay que rendir homenaje a quienes no tuvieron la oportunidad de discutir si era prudente o no lanzarnos a esa aventura. Época evoluciona. Más información, más páginas, más suplementos. Somos Primeros en Venta, el diario que la gente elige. ¿Y vos, qué vas a leer hoy? Si era prudente o no lanzarnos a esa aventura, que son los excombatientes de Malvinas. A ellos sí le tenemos que rendir el homenaje, porque sin saber por qué, pero como dice una letra de una canción que una vez compuse allá por el 88, que fue los 400 años de Corrientes, y hice una cantata histórica que dice: solo supimos que fue por la patria, el Clarín nos llamaba otra vez a defender la honra soberana de Malvinas y dijimos presente, sin preguntar por qué. Y nos fuimos y demostramos el coraje,
Pero vos podés ser muy corajudo, pero no podés estar con una onda o un cascote frente a misiles, a una tecnología poderosa, e inclusive yendo, hasta diría en contra de los principios occidentales de ese tiempo, contra una de las potencias, que en el fondo también eran rectoras. Algunos te van a decir, sí, pero eran con Estados Unidos los que controlaban la que se llamaba la OTAN, porque en esa época estaba el mundo dividido en una guerra fría contra Rusia. La guerra fría le llamaban porque uno decía, tengo 10 revólveres, el otro, estoy por inventar un revólver más moderno, y esa era la guerra bélica, que no se desarrollaban los hechos, pero estaba latente. Entonces, eso que vamos a recordar mañana, a los excombatientes sí. También siempre hago el llamado a los excombatientes, a los gobernantes y a quienes fueren, que tratemos de hacer una unión entre ellos, que hay algunos sectores que están divididos porque algunos estuvieron, los otros casi estuvieron, después que los otros no estuvieron, entonces inclusive en las pensiones que se han otorgado hay diferencia, y por eso suenan todavía aún reclamos de excombatientes que no se sienten comprendidos. Y eso no es todo, porque terminó la guerra y terminó mal, nos terminamos rindiendo. Bueno, eso es producto del choque de fuerza. Aquel 14 de junio nos terminamos rindiendo y el pueblo, yo no quiero hacer una comparación tan vulgar, pero es como cuando vos te vas a un clásico, River, Boca, San Lorenzo, Huracán, los rivales, y que vamos a ganar, porque es mucho nuestro. Nunca se le ocurre al grueso de la hinchada decir, mirá, que gane el más mejor, como decían antes. Entonces no nos importa ver un partido de fútbol como hoy, lo observás, entre el Barcelona, el Manchester, un cuadro italiano, que además de querer ganar, ganan con belleza en el desenvolvimiento del juego. Hoy te va y no te importa si le cortaron la cabeza al que estaba por justo hacer el gol, después el centro. Entonces tenemos un fútbol horrible, feo, malo, que me discuta cualquiera. Yo a la edad de ustedes lloraba cuando perdía River, y eso que en esa época no perdía mucho, pero empezó. Nos tomábamos con 3 o 4 chicos el tren de Curuzú Cuatiá, bajábamos allá en la Croce, agarrábamos, caminábamos 60 cuadras y llegábamos al Monumental para verlo a nuestro Carrizo, Ramos Delgado, Echegaray, Sainz, Capi, Baraca, Onega, Pando, Artime, Deleno y Roberto. Ese era el equipo de River, enfrentándolo a Boca, que era Roma, Silvero y Marzolini, Simeone, Ratini, Orlando, Puebla, Menéndez, Valentín, Pesi y González. Yo me sabía la alineación de toda la primera A, de todos los que estaban en la B y hasta de los cuadros que estaban en la C y que nos subían. Hoy les juro, por lo que más quiero, que no sé ni un apellido del equipo de River. Yo hace 20 años clausuré y dije, el fútbol, esto no puede ser. No puede ser que por malas conductas en la tribuna, y los pobres muchachos, que habrán buenos jugadores, y los hay, porque sigue siendo una cantera que siguen yendo a triunfar en Europa nuestros jugadores. Pero ¿falla qué? Y falla el sistema. El sistema es el sistema social. Ellos no son una excepción dentro del fútbol. Estamos todos nerviosos. Nos creemos todos, no sé, San Martín, Belgrano, Ferré, y yo no sé si nos da para gobernar ni un kiosco, con el respeto que le tengo a los kiosqueros que cumplen una función social. Entonces, eso es lo que a nosotros nos hace, pero tenemos que ganar. Yo veo tipos grandes en las confiterías, en los bares, viendo, es como que tenemos que ganar. Y
y la belleza, que es lo que perseguimos en el sentido de la estética, del buen fútbol, de la combinación, de las triangulaciones, cosas en medio no nos importan mucho. Y en la vida un poco es así. ¡Vamos Argentina! ¡Qué Argentina! ¡Qué Argentina! Lo lindo es cuando vos digas, bien, cómo nos respetan en el mundo. ¿Y a qué viene eso? A que nuestro adversario, nuestro enemigo, Inglaterra. Yo le digo que no, señores, las cosas que nos permitió Inglaterra no tienen idea ustedes y deben leer y que les deban comentar. Este país cuando nace, y bueno, nos tocaron los virreyes españoles que por ahí no eran los más dinámicos, era otra idiosincrasia que la anglosajona, que le tocó a Estados Unidos, pero nos dimos el gusto de independizarnos, esas cosas que ustedes conocen con esfuerzos enormes, ¿no? De San Martín y Belgrano, fundamentalmente, pero no porque San Martín esté en el bronce, no, porque era un tipo bárbaro, y Manuel Belgrano, ni le cuento, una de las mentes más iluminadas de toda la América. Dicen a la altura de un Jefferson de Estados Unidos, un Manuel Belgrano. Y llegan una serie de patriotas y de mujeres que cultivan esta sociedad, que yo le digo que el peor barrio hoy de Corrientes, de Curuzucuatiá, de Caacatí, parecía Barrio Parque de Buenos Aires, ahí donde vive Susana Jiménez, yo y no sé quién más, parecen cualquier barriocito de eso al lado de lo que era Buenos Aires. Porque, como dijo Francisco, estábamos allá atrás en el mundo y me fueron a buscar de papa, dice él, pero en esa época también estábamos en el fondo del mundo, donde prácticamente la civilización no existía. Cuando ustedes observan que en Europa esos enormes castillos con pisos, quizás no tan lindos como la coreografía o la escenografía, perdón, que le hacen hoy en películas esbeltas, pero eran unos edificios de piedra enormes de 2 o 3 plantas. Acá andábamos con esas casitas que ustedes afortunadamente pueden ver. Hoy en Caacatilla casi en Corriente nada, en Curuzú un poquito, sí lindo en Verón de Astrada, como en Santa Ana que se ven, a 2 aguas, con el alero delante, era muy modesto. Y sin embargo la Argentina comienza a trabajar esos hombres, a hacer lentamente. Entonces, te cuentan en la historia que no, porque malvendíamos nuestra riqueza, no teníamos nada. Ni siquiera se plantaba todavía lo que hoy podemos tener como zonas hortícolas o ni hablemos de soja, ni hablemos de... Había, sí, vacas en esa pampa húmeda o en ese Gran Buenos Aires. Y ustedes recuerden que el que trajo acá, no sé la cantidad, fue Pedro de Mendoza, cuando viene y funda Buenos Aires, 1530, y baja 70, 80 vacas, toros, y ahí empiezan a reproducirse, pues tampoco no era porque acá ya teníamos la vaca atada. Entonces todo eso que a veces nos quieren confundir, y éramos los más pobres de toda esta parte de Latinoamérica. ¿Por qué los conquistadores o los evangelizadores, y sí los conquistadores, apuntaban más a otros lugares, a Perú, al Alto Perú, inclusive Bolivia, Chile tenía el cobre, la zona del Alto Perú tenía el oro y la plata, eso valía. Lo nuestro, que por más que aparezca un bife de chorizo, de cuadril o lo que sea, ¿en qué se lo llevaban a Europa? No había frigorífico, no había nada en esa época, muy elemental. Entonces también eso es una mentira cuando dicen las riquezas, que los contrabandistas, venían algunos barcos de contrabando, existía así, pero ya después no era para el gran comercio, el gran negocio. Entonces yo les cuento estas cosas porque
ustedes van a comprobar que en este día donde les doy una charla somera, en ese contexto de país, nace en 1588 la ciudad de Corrientes, que la fundan. 1536, estamos hablando de 30 años antes, 40, Asunción del Paraguay, que es la primera ciudad que penetran por el Río de la Plata, llegan al fondo y la fundan. De ahí vino la corriente con Juan de Torres de Vera y Aragón, que funda la ciudad de Corrientes, sugerida por un sacerdote que venía navegando y ve las 7 puntas y dice que sería un lugar ideal entre Buenos Aires y Asunción para tener una posta en el camino. Y así se funda Corrientes. Y cuando llega 1810, unos cuantos años después, que le estoy contando lo que era este Buenos Aires, con Belgrano, San Martín, Belgrano ya educado en España, ya habían otros chicos que también de aquella época se iban a Europa, no muchos, y podían ver lo que era la civilización chica. Y no tengo vergüenza, acá era un poco la barbarie que después definió Sarmiento más adelante, y de eso no hay que avergonzarse, porque éramos silvestres, a lo mejor, los aborígenes, los naturales, los indios que decían, no tenían conocimientos. Dentro de sus comunidades aborígenes, bueno, sí, su avance, pero el mundo venía ya evolucionando desde hacía 2000 años. No hablemos en la media luna, que se conoce como el origen de la civilización, que está entre el Éufrates y el Tigre, allá que es donde nace un poco la civilización nuestra de esa parte de Europa, ¿no? Entonces, Corrientes, cuando la Argentina en 1810 da su campanada de libertaria, era prácticamente una provincia con posibilidades de riqueza como Buenos Aires, más que Santa Fe y más que Entre Ríos, estaba ahí en segunda. ¿Por qué? Porque estábamos cerca seguramente de Asunción, que era una ciudad donde venía lo mejor de España, culta, o por lo menos con mayor grado de conocimiento y civilización que nosotros. Corrientes tenía astilleros. Los astilleros lo había hecho primero un español, José María Durán, que luego le vende al padre de Pedro Ferré un astillero. Por eso Pedro Ferré toda la vida se lo dijo el carpintero de Rivera, porque aprendió la profesión de jovencito. Y Corrientes empieza a tener un protagonismo, chicos, enorme en la historia nacional. Eso no nos va a servir para que nosotros nos acostemos y heredemos, no sé, de Wall Street, fortunas y fortunas. Y la historia que sirva, chicos, como una muestra de lo que fue, para ver qué es lo que estamos haciendo hoy. Hoy quiere decir 30 años para atrás, 50, 60. Pero la Argentina, en 1810, en 1820, a los 10 años, por primera vez se manda o se le da delegación de gobernador de las Islas Malvinas, que se termina descubriendo que estaban por ahí, aunque ya las cartografías españolas las sabían, las inglesas y la francesa que estaba allá, a un señor Luis María Bernet, que era un empresario de las ballenas que capturaban y con las factorías ahí. Ahí es donde llega primero un barco de Estados Unidos y medio toma posesión, pero después se va, después viene un barco inglés en el año 1833 y toma eso diciendo que eran posesión de ellos y por supuesto una dotación muy pequeña teníamos. Estaba al frente un capitán Pinedo y dice, no vamos a retirar ante esta supremacía. Pero cuando viene más adelante, y esto le abrevio el capítulo de Rosas, que es terrible como le contaba, y que eso fue Corrientes la que luchó contra ese dictador que quería, siendo gobernador de Buenos Aires, nada más manejar la entrada del río, la aduana, las ganancias que había, y sometió a las 13 provincias que eran en ese momento.
o sea, las 12, la de él y 12 provincias más. Ayer recordamos Pago Largo, la batalla de Pago Largo que se cumple 176 años y se libra en 1839, eso donde muere el gobernador Genaro Berón de Astrada, que va al frente de nuestras tropas, eran ya contra los ejércitos de Rosa. Y empezamos nosotros a luchar por la libertad, la organización nacional y la constitución. Pues sin una constitución no tenés un país, no tenés una nación, que era lo que Rosa no quería. Quería que se le delegue las facultades o la representación internacional y parecía un presidente sin Congreso y sin Corte Suprema. Nos terminamos dando con la lucha de Corrientes, que armó 5 ejércitos libertadores en defensa y en procura de eso. Defensa de la libertad y procura de la Constitución Nacional. Hola. Ah, hola, ¿cómo te va? Sí, lo estuve viendo en el sitio de La Época. Dale, lo termino de leer y nos hablamos, dale. Chao. Época de acompañarnos, te espero cada día más. Diario Época, en el corazón de los correntinos. Chicos, en un país de 1 millón de habitantes murieron no menos de 4.000 correntinos en los campos de batalla. En ese Pago Largo murieron 1.960 correntinos en esa batalla, más de lo que nos mataron en Malvinas durante 2 meses. Y de ahí empezó el país a sumarse, pero individualmente. Todas las otras provincias estaban compradas por este paranoico de Rosa, que realmente atrasó el país en todo. Ya cuando en Inglaterra había ferrocarril en 1821, recién cuando Mitre fue gobernador de Buenos Aires, Valentín Alsina, se puso en marcha el primer ferrocarril. Habían alambrados ya para los campos. Nada, fue un atraso total, un bruto además. Nada más que, como yo le decía, un psicópata de aquellos que son una enfermedad que te oculta, se cree el más vivo entre los que ven la comarca, cooptaba indios, mulatos, negros en sus ejércitos, armaba un ejército que él tenía. Entonces llegó a gobernarnos 25 años, chicos. Por eso, cuando nos damos la Constitución Nacional, tenemos algunas dificultades primero, pero enseguida después, en 1863 asume Bartolomé Mitre el país. Un progre era en su tiempo él, igual que Sarmiento. Ustedes van a escuchar a papá o a mamá que estamos todos mal informados, por eso yo le digo, que Mitre era un oligarca. ¿Y por qué? Porque como los dueños del diario La Nación de hoy, que es uno de los primeros diarios de América, ellos creen que ya Mitre nació ahí en el diario La Nación de Buenos Aires. Él cuando nace era tan o más pobre Bartolomé Mitre que Sarmiento, no tenía ni dónde caerse muerto. Lo que se hacían era autoformarse y estudiaban ellos. Y lo que ha hecho Mitre de su carrera es brillante, por ejemplo. Entonces, eso lo tenemos mal contado. Aparecen como villanos de nuestra novela nacional o de nuestra película, Mitre, los 5 o 6 primeros presidentes, Mitre, Sarmiento, Avellaneda, Roca, Pellegrini, Sáenz Peña, Quintana y Figueroa Alcorta. Chicos, de no ser nada la Argentina, era como una chacra. Buenos Aires, una ciudad de 30 y pico de mil habitantes, 40.000, pero las calles ni hablemos, caminos ni hablemos, no había nada. De 1863, esos 5 o 6 presidentes, hasta 1910, sistemáticamente, nunca una reelección, habían diferencias entre ellos. Cuando arrancaron en 1863, para que tenga idea, se le llama Producto Bruto Interno a la riqueza de un país. La Argentina tenía el 2% nomás de la riqueza de toda Latinoamérica. Después de esos 50 años, en 1910, llega a tener la mitad del Producto Bruto Interno de toda Latinoamérica. El mundo nos mira así. Y éramos el 6º exportador del mundo en 1910. Y los Estados Unidos decían, se viene el gran país del sur,
con algarabía, porque a todo país en ese tiempo le gustaba que todos sean florecientes, y además con una república, eligiendo presidentes, con colegios electorales, habían rispideces en su momento, y Estados Unidos decía que en 1950 nosotros tendríamos que estar equiparándolo a ellos en el Producto Bruto Interno. Un país de primer mundo, chicos, es lo que le tenía que haber tocado a ustedes. Eso es así, no es un cuento ni una fábula de la historia, eso es la realidad. Y cuando en este tiempo me preguntan, sí, pero no había inclusión, como le llaman ahora, y yo le digo, vaya, si no hubo inclusión, que incluyeron a 5 millones de almas del mundo que se vinieron de todos lados, los inmigrantes, a poblar nuestra bendita patria, porque estaba prácticamente apenas con 1.800.000, 2 millones, cuando empieza Mitre, Sarmiento, Avellaneda a insistir en que vengan a poblar esta hermosa tierra que nos han agradecido toda la vida, sacándolo de la pobreza, la miseria, de las guerras en Europa, y vinieron a cultivar acá esperanzas y sueños que realmente son hermosos. Entonces, lo que yo quiero dejarle como charla, y esto no tiene que ver con la política de hoy, ni la de ayer, ni la de hace, no. Esto tiene que ver con que lo único que nos va a restablecer es que practiquemos la república. La república no es otra cosa, la división de poderes, que ya ustedes en primero o segundo año lo empezaron a leer. No le hagas al otro lo que no querés que te hagan a vos, que exista la ley, pues amigo. ¿Me entendés? Entonces bajemos los decibeles, las broncas, y empecemos a apostar a la posibilidad cierta de tener un país normal, sin que se estén peleando, como ustedes advierten, entre el presidente o la presidenta, el intendente, y con... Esas son cosas menores. Una presidenta, un gobernador, no tiene que estar para andar inaugurando una fábrica de cocina o el gobernador entregando las llaves de la vivienda. No es así, chamigo. El gobernador y el presidente tienen que estar pensando en cómo va a jugar el equipo. Pero no tiene que estar al borde de la cancha como el aguatero o el técnico, no. Él es el que tiene que estar elaborando las grandes políticas. La plata no hace la felicidad, decían, pero hace falta. ¿Pero qué? Ustedes tienen la chance, y se los digo, de empezar a ver la posibilidad de un país que les dé el ensueño de su vida, que es ver a una Cacatí potente y poderosa si estamos en medio de una naturaleza que se puede. Conservarla sí. Hoy le decía a Ramón, y esto no es no sé qué, me dijo él, sí, le digo, pero esto es igualito a Cariló. Cariló es el Pipí Cucú, el lugar más hermoso de veraneo de la Argentina. Es todo arena, es todo verde, y quizás unas mansiones con un poco de diferente, y el mar. Yo el mar no le prometo que le voy a traer porque me queda lejos, pero te quiero decir una cosa, y me pueden acusar de que vengo a hacer, no sé, fantasía, no me interesa, chicos, porque yo vengo a hablar con ustedes como si fueran mis hijos, que están 10 años más arriba que ustedes. ¿Y qué les quiero decir? Que vamos a transmitir a los amigos, a mamá, a papá, a los hermanos, la posibilidad que tenemos es cierta de tener un país rico, que es la única manera de no tener pobre. Pero para eso no podemos andar diciendo, los ingleses, mirá, o los americanos. Los que dicen eso, ¿qué hacen? Se van a Inglaterra y se sacan una foto en Liverpool y se hacen los Ringo Starr o los Paul McCartney, los Beatles, no. O viene Violeta y gastan lo que no tienen para ir a ver la Violeta, ¿me entendés? Entonces son unos chantas eso. Los que están en que no, patria o buitre, no, querida. Yo eso de patria o buitre le digo la verdad. Yo no soy un gran economista, pero lo definí de entrada. Es como el usurero del pueblo.
El usurero es el que no es el banco, pero bueno, te presta por unos pesos más, pero va y hace el acuerdo ante un abogado que no va a ser el que vos ponés y me pedís prestado. Ellos pusieron Estados Unidos y tuvimos de acuerdo que sea Estados Unidos, entonces el que tiene que dirimir esas cuestiones cuando no se paga es así. Entonces, ustedes tengan en cuenta, yo toda la vida nunca nadie me enseñó nada. De chiquito a mí me encantaban los ingleses. Primero porque en Curuzú-Cuatiá habían 2 o 3 hijos de ingleses que habían venido con el ferrocarril. Y uno ve, o me contaron, porque yo no me acuerdo tanto, el ferrocarril subía ahí porque quedaba cerca de casa de la estación, viajaba de Curuzú a Mercedes, a Paraná. No teníamos nada, ni camino. Y el convenio que hacen estos grandes estadistas iniciales, hicimos creo que 3.000 y pico de kilómetros ya en la época entre Mitre, Sarmiento, Avellaneda, un poquito más. En el 80, Roca, llegamos a 22.000 kilómetros de vía férrea y cuando arranca 1910-20 ya teníamos 35.000 kilómetros de vía férrea. El tren, sí, pero ¿y cuántos se llevaron? Te dice. Escuchame, tampoco van a venir a trabajar gratis porque invierten. Ustedes ven los puentes por ahí de lo que es el ferrocarril construido en 1890, 1910, están intactos. Nunca les llegó la inundación más poderosa que pudo haber tenido en Corrientes. Y bueno, ¿yo qué le vengo a decir con esto? Por ahí no les cuenten, total se van a enterar los miles y miles que ven en Canal 13 de Corrientes después, y yo les digo a propósito esto. Primero, porque yo no vivo de la pauta oficial, como le llaman. No me paga ni el gobierno de Mitre, ni de Sarmiento, ni de Avellaneda, porque ya no están más, además no voy a cobrar. Entonces puedo decirle con la sinceridad, el entusiasmo, de que sueñen que van a tener un país como el que yo no pude ver. Y si le veo un poco la pata a la sota me va a gustar porque es nada más que andar bien, chamigo. Vos fijate que andamos de pelea en pelea con cada caso. Y ahora sale un imprudente, que no voy a decir si es ministro, no sé qué, no sé, acusándolo a los chicos del Liceo Ferré como que son los autores de andar rompiendo los ventiladores. Cállate, papá, cállate, si no tenés la realidad de un colegio. Yo siempre apuesto, y en el Colegio Ferré me voy a encargar de volver a invitarlo a los chicos que voy a ir porque cumple 75 años el 9 de abril. Y le voy a decir, ayúdenme, muchachos, ayúdenme a ganarle esta batalla a los irresponsables que desconocen la realidad, que no es culpa de ustedes, las travesuras que a veces vemos en los colegios. Que es lógico que cuando yo le hablaba de los que no todos son redonditos, por ahí te salen algunos medio ovalados. ¿Y qué puede ser eso? El 1% de alumnos. Y por ahí puede tener un profe también que no es del todo redondito, pero ¿qué es? El medio, el 1% de una comunidad. Y si yo le digo, chicos de la clase política argentina, ¿qué porcentaje es el que está medio ovalado? Y me van a decir el 90, el 80, porque ustedes lo ven peleándose por pavada, por cosas, y desesperado para no perder la sortija y dar otra vueltita más en la calecita. Esa es la verdad. Y ustedes son grandes, inclusive creo que ya votan muchos de ustedes en la nacional, por lo menos. Pero ¿qué es lo que les quiero dejar? De que la historia nos sirva para eso, que es un país, en un país normal, que no nos peleemos y que le dejemos al que tiene creatividad, al que tiene esfuerzo porque cree en la producción, al que cree en el arte, al que cree en los software hoy magníficos que tienen para inventarse cosas preciosas, le das libertad, no lo oprimas, no lo jorobes, y esta Argentina nuestra se nos va arriba en muy poco tiempo. Yo creo que en 10 años más de tranquilidad nomás ustedes van a empezar ya a notar un país diferente, con riqueza. La riqueza te da posibilidad de desarrollar otras cosas. Y lo decía Alberdi,
hace ya 150 años, cuando también mandaba unos mensajes durísimos para Juan Manuel de Rosas, el sentido del concepto universal. Él decía: yo no puedo amar a una bestia porque haya nacido en mi territorio más que a un americano, a un inglés, a un ruso, a un oriental, porque nuestra patria no es la patria donde estamos, nuestra patria es el universo, y ustedes hoy están en su Caacatí, lo quieren, lo adoran, hagan como Tolstoy, pinto mi aldea y pinto el mundo, pero no se fijen un círculo del cual la añoranza los haga volver, porque puede pasar o el príncipe azul por el río Paraná y se las lleva en un velero a Australia o a Holanda, o pueden ustedes conectarse en internet y descubren que su talento le da para cubrir una posibilidad en Rusia, en India, en Tailandia, y ese vivir de ustedes no tiene que tener frontera. Yo lo único que les pido es que acompañen este tiempo argentino y correntino y que quieran a las profesoras, algunas tan lindas como para quererlas también, pero es cierto, quiéranla a las profes, a los profes, ellos son un poco papá y mamá acá en la escuela y siguen con tareas que a veces ni tendrían que estar haciendo, que tendrían que estar todos resueltos, cosas de volver a comer en casa con papá y mamá, aunque Ramona le ayude con algo, estar, y la diversión tiene que estar latente. Pero tengan fe, y yo creo que no le voy a errar cuando digo que van a vivir dentro de muy pocos años la posibilidad de un país hermoso. Ahora me dijeron que viene un instituto de historia acá, no le crean mucho a los historiadores. Juancito Buenaga, el chamamecero ese de mi pueblo, dice: Rafo es el que más sabe de historia, dice, y lo que no sabe inventa, entonces nadie le puede ganar. Pero te quiero decir, es muy lindo. Yo no soy profesor, no tengo participación en el circuito educativo de mi provincia, simplemente como algunos creen que puedo aportar algo en las fechas patrias, en la idiosincrasia del mismo alumno, en la psicología. Les reitero acá a ustedes lo que acabo de pronunciar en un diario hace poco. Algunos que hay que aprender guaraní, el otro que hay que aprender a bailar, el otro que hay que aprender a pescar, no es así la cosa. Hay que poner una materia que se llame corrientes, y en esa materia que ustedes puedan comenzar a absorber conocimientos de historia muy por arriba de corrientes, de geografía, para saber bien dónde estamos ubicados, en Caacatí, dentro del norte provincial, en el contexto regional, que ahí se enseñe danza, que ahí se enseñe más o menos el guaraní, no la palabra. Hoy tendrían que estar apuntando al portugués o a otro idioma o al chino, pero no forzarnos a eso. Entonces, la experiencia de la historia dice que debe comenzarse por el lugar donde nace un niño. Y ustedes saben que uno de los que me dijo eso, primero fue J. Alfredo Ferreira, un segundo Sarmiento argentino que tuvimos, que fue lo más notable en educación en el país. Y me dijo un caacateño que yo me estoy acordando que es de acá, que le decía hoy a Ramón, que es Albérico Mansilla. No es nacido acá, pero vino con 6 años. Albérico Mansilla, ¿quién es? Y es el autor de la letra de varios temas correntinos hermosos. Lunita del Tarahui, Viejo Caacatí. Chinas maduras, quebradas sobre el maizal, y tu sol ardiente que vuelve la tierra arena. Y hoy quema mi sangre cuando al recordarte digo este cantar. De Caacatí a Murucuyá, más de 15 leguas hay que atravesar. Voy al trotecito
Él es el que crea Viejo Calacatí. Vivió acá de los 5 a los 11 años, hizo la primaria. Él había nacido en Sarandí, los padres tenían un campito, vino por acá, Alberico Mancilla, notable. Y él me decía, hace poco hicimos una nota en Córdoba, porque vive allá en Mendiolazo, un pueblito, y él decía, la educación tiene que comenzar por la zona donde vivimos cada uno para tener primero una noción de dónde estamos, segundo la proyección de país, tercero la del continente y después del mundo. Y a veces empezamos al revés. Entonces, chicos, en este día previo a la recordación de Malvinas, no es para festejar, pero sí para conmemorar y recordar a nuestros excombatientes y a los muchos que han quedado muertos en el suelo aún irredento. Época evoluciona. Más información, más páginas, más suplementos. Somos Primeros en Venta, el diario que la gente elige. ¿Y vos, qué vas a leer hoy? Y yo les hablaba de república, y le hablo de ser una sociedad más madura y tener una interrelación con los países de Occidente civilizados, más allá de que no quiere decir que no nos juntemos con China, con India, pero lo nuestro es la Europa, es Holanda, donde está Máxima, Italia, donde está Francisco, y España, donde está Messi, como digo yo. Ustedes imagínense, la poca participación a los notables. Si hubiese vivido siempre en Vicente López, Máxima, Sorrequieta, no hubiese sido ni concejal de Vicente López, hoy es reina. Si Messi hubiese seguido en Rosario, no entraba ni de diputado provincial por algún partido de Santa Fe. Y si Francisco seguía en la ciudad de Buenos Aires, no hubiese sido ni concejal Francisco. Esas son las maravillas que están ahí entre ustedes. Piensen, dijo Albert Einstein, el famoso, el notable, es más importante la imaginación que el conocimiento. Porque el conocimiento es ilustración, libro, lectura, cosa. Pero si vos no aprovechás eso imaginándote cosas, no las sacás a la superficie y creás inventivas preciosas que son un valor agregado para la sociedad. Yo no sé si me aferré tanto a eso por mi falta de ilustración. No he tenido la dedicación ni el tiempo de leer muchas cosas, que es muy lindo. Entonces abuso de la imaginación y bueno, y eso me lleva inclusive cuando camino. Todos los días yo camino entre 70, 80, 100 cuadras, hace 40 años que hago eso y me gusta. Y si es más lindo el contexto, mejor. Y yo camino y pienso en cosas, voy imaginando, invento por ahí algunas pavadas, pero voy imaginando cosas. Inclusive, chicos, les digo, más de una vez me encontré con alguien y me dije, escúchame, Juan Carlos, ¿a vos no te vi hablando solo el otro día? Sí, puede ser porque yo voy, converso conmigo mismo, mantengo el nivel de la charla, me pregunto lo que me quiero preguntar y por ahí hago unos ademanes que soy medio inflexivo. Y yo le digo, y sí, ¿y sabés qué? Y vos también hablás solo. ¿Cómo? Y sí, nada más que no emitís sonido. Vos te levantás medio así, te empezás a lavar la cara, te ponés así y ya, y vos decís, no emitís sonido ni cosa. ¿Y vos qué decís? No estudié bien, ahora cómo le agarro a la bruja de geografía para más o menos, y vos ya estás hablando solo con vos mismo. Yo no sé si es un justificativo para que no me digan que estoy loco, pero es la verdad. Y cuando tenés que ir al baile, yo también estoy como la Andricina, te va al boliche y voy a decir, si estuviera Max, si estuviera Marcos, si estuviera... Y vos decís, ¿y me juego con quién? ¿Con Marco? No, porque Marco, qué sé yo, o no, mejor con Marcelo. Y vos vas hablando sola. Yo no creo que sea solo un justificativo, pero es así. La vida es la reflexión interior, la de ir pensando, y eso lo hacemos todo casi naturalmente. Entonces, después de mucho tiempo que no venía a Calacatí, que está muy lindo, porque se lo ve con una vegetación envidiable,
tienen un lindo pueblo y lo lindo es que florezca la Argentina y florezca nuestra provincia para que ustedes se puedan tomar en una autovía preciosa el día de mañana sin riesgo, sin peligro, un metrobús, lo que fuere, porque quieren estar en Corrientes, hacer shopping, y están y se van y vuelven y tienen esta tranquilidad, y eso sería lo normal. Eso sería lo normal si apostáramos a tener un país rico, sin complejo, sin estar diciendo que los americanos, que los ingleses, no, ellos no se levantan pensando en ver a ver cómo le podemos embromar a los argentinos que estamos allá en el... No. Entonces, si le queremos hacer un gran favor a lo más grande que hemos tenido en los últimos tiempos, que ha sido Francisco, aliviémoslo. Él mismo dijo, me estuvieron usando los políticos en los últimos tiempos, se venían a sacar fotos, y yo ya desde el primer momento dije, son mamarrachos, como que si vos sos un chanta que te conoce toda la provincia, que sos un político y traes una foto, peor todavía te exponés así como le engañaste al Papa, que es el representante de Dios en la tierra. Entonces, bueno, esas son las cosas, chicos, que le dejo en esta mi visita a Cadacatí. Muy lindo, tengan optimismo, esta es la mejor edad de ustedes en el recuerdo. Es donde se forjan las amistades y les dejo un abrazo. Muy bien. Sacame. Bueno, vamos a hacer una foto para el diario. Bueno. ¿Ah? Muy bien. Muy bien.